Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo Si no se repara, no para. Hoy hablaremos de la importancia de la salud mental en niños, niñas y adolescentes y cómo nosotros los adultos podemos ser aquellos arquitectos que acompañan, que cuidan, que fortalecen esas estructuras mentales para un bienestar físico, emocional y conductual. Y para hablar de esto, estamos con Tatiana Quintero, psicóloga clínica, especialista en psicopatología y estructuras clínicas. Hola Tatiana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Tatiana, cuando nosotros como adultos pensamos en la salud mental, pensamos muchas veces que es una partecita de nuestro bienestar, pero realmente sabemos que la salud mental y la salud física están entrelazadas, son una sola cuando hablamos de bienestar. Podemos explicarle a nuestra audiencia cómo se construye una salud mental y por qué es tan importante entenderlo en las diferentes etapas de desarrollo e incluso cuando nacemos. Claro, yo creo que entender el desarrollo infantil es fundamental porque es la base por la cual nosotros desde la infancia desarrollamos características neurobiológicas, relacionales o vinculares y emocionales que se van a convertir en todo lo que va a caracterizar al ser humano el resto de la vida. Entonces es fundamental que desde la infancia empecemos a comprender cómo cada una de esas etapas tiene unas marcadas diferencias en la forma de sentir, en la forma de actuar, en la forma de percibir el mundo y cómo eso va construyendo en el ser humano de alguna manera lo que nosotros nombramos como mundo interno y a partir de ese mundo interno el mundo externo. Entonces es fundamental retomar como prevención temprana o como intervención temprana, conocer el desarrollo de los niños y niñas para poder que entendamos qué es lo que va a pasar a continuación en la vida. Cuando a nosotros, nuestros usuarios, nuestros pacientes nos preguntan qué es ir al psicólogo, qué es ir al psiquiatra, cuáles son esos profesionales que cuidan la salud mental. Yo quisiera que nos contaras un poquito, Tatiana, qué diferencia hay entre psicología clínica, cuál es tu especialización, qué haces en Creciendo con Cariño para que vamos enmarcando eso que es el cuidado de la salud mental y a qué nos dedicamos precisamente nosotros. Yo quiero decir algo antes de eso que me parece fundamental también, además porque me encanta que la psicología ahora no sea vista como la que atiende solo psicopatologías, sino que además ahora tiene un componente de prevención. De hecho, nosotros en la clínica lo vemos cuando hay consultas por salud mental de padres que estando todavía en gestación vienen a querer saber cómo se desarrolla el ser humano y quiere tener herramientas de crianza. Entonces, quiero anotar eso porque la psicología está cambiando mucho el concepto que se le da y esto está abriendo un panorama de que entendamos que la salud mental es integralmente cómo se ve el cuerpo y cómo eso refleja de cómo está nuestra mente. Digamos que desde el trabajo terapéutico que hacemos nosotros en Creciendo con Cariño, que se basa mucho en la intervención con primera infancia, lo que buscamos es comprender, a mí me parece interesante descubrir esto y es comprender que cuando un niño llega a consulta y nosotros observamos su forma de comportarse, su forma de sentirse y su forma de vincularse, no se basa solo en reconocer al niño con esas necesidades o síntomas que viene, sino además que implica involucrar a sus padres. Yo creo que el trabajo completo terapéutico involucra a los padres, porque a veces de manera intergeneracional o transgeneracional, este niño lo que muestra es un montón de situaciones que vienen de su historia familiar. Entonces, todo eso de Creciendo con Cariño me parece muy interesante porque de manera integral
como lo decías, desde la psicología, desde la intervención clínica, apunta al todo, como al ver al niño, pero también las necesidades de socialización, las necesidades en todos los aspectos de la vida donde se desenvuelve. Es que cada vez que hablamos con un papá, una mamá, un cuidador, un docente, un adulto, incluso con un adolescente, que nos cuestionamos sobre la salud mental y cómo fortalecerla y cómo prevenir enfermedades, la Organización Mundial de la Salud nos dice varias cosas sobre la salud mental, ya como un decreto, ¿cierto? Que no es solamente la ausencia de enfermedad, es poder gozar de aquel bienestar tanto emocional como conductual, como físico, pero también sentirme con la valentía de poder responder a los diferentes retos que nos imparte la vida, ¿cierto? Y nosotros como adultos siempre estamos buscando esa forma de cómo cuidarnos y cómo cuidar a ese niño y a esa niña y a ese adolescente, siendo nosotros los arquitectos, porque si nos dijeran que nosotros vamos a estar con esos recuerdos de la niñez durante toda nuestra vida, yo creo que cuidaríamos mucho más a los niños de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sienten. Y es por eso, Tatiana, que muchas veces hablamos de esa salud mental, pero pocas veces hablamos de las necesidades del cuidado de la salud mental en esa etapa de desarrollo. ¿Qué tenemos que tener nosotros como cuidadores, como arquitectos de ese desarrollo del niño para ese cuidado y empoderarnos en ser en ese arquitecto para que esos niños tengan una buena salud mental? ¿Qué tenemos que tener muy presentes? Bueno, tener presente a nivel de cuidadores que necesitamos estar emocionalmente disponibles. Eso es absolutamente clave en crianza, porque esto implica que yo sepa comprender cada una de esas etapas y las necesidades específicas, sobre todo a nivel emocional, que tienen nuestros hijos. Entonces, de parte de cuidadores, padres o figuras significativas en la infancia, que haya una disposición emocional para estar suficientemente tranquilos para cuando haya que atender las necesidades de los niños. Y de parte de los niños, pues entender también que las etapas caracterizan lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que de 0 a 3 años, la primera forma de comunicación del ser humano es el llanto, y que si yo respondo a ese llanto, estoy calmando cuando se necesita, o que si no respondo a él porque hay que dejarlo llorar para que aprenda, estoy afectando desde ese punto la salud mental. Entender que de 0 a 3 no hay un nombre para las emociones, el niño las siente, pero no hay una posibilidad de lenguaje muy estructurado que le permita nombrarlas, pero que de 3 a 6 ya hay un nombre. De hecho, ya el niño logra identificar: tengo miedo, acompáñame, con frases cortas, pero que ya empiezan a connotarnos a nosotros que hay como un reconocimiento de esas emociones que van a irse estructurando de acuerdo a cada etapa. Por ejemplo, de 4 a 6 e incluso 8 años, nosotros sabemos que es clave la comprensión del miedo en el ser humano. El miedo es un recurso que tiene el cuerpo para alarmarnos de una situación que puede ser amenazante o peligrosa. Y cuando yo le enseño a mi niño a reconocer corporalmente que puede que nos paralicemos o que puede que haya una respuesta de bloqueo o de huida o alguna respuesta física, yo le estoy anticipando que reconozca lo que pasa y además le puedo enseñar a saber qué hacer. Entonces, comprender que esos miedos, de hecho nosotros a veces escuchamos a nuestros papás cuando consultan cuestionándose si esto es una patología, si esos miedos de no querer dormir en la noche o de, por ejemplo, mojar la cama y demás, tiene que ver con que haya un diagnóstico clínico o no. Incluso las rabietas también es un aspecto que se consulta, porque a veces se supone que es una alteración del comportamiento, pero cuando nosotros sabemos que por desarrollo humano hay unas etapas claves en las que incluso la rabieta es necesaria porque permite la construcción poco a poco de un carácter, entonces nos va a permitir saber qué hacer justo. En la clínica nosotros hacemos mucho eso y a mí eso me encanta de Creciendo con Cariño,
que da la posibilidad de nutrir mucho al padre frente a estrategias. Comprender de alguna manera le permite a uno ser empático y entender qué es lo que le está pasando a ese niño y no solamente posicionarse desde la crítica, que nosotros a veces estamos en una posición por cultura, por crianza y demás, donde a veces juzgamos el comportamiento sin trascender un poco a lo que significa. Algo importante además que quiero nombrar es cuando nosotros identificamos que un niño tiene una dificultad, hay que verlo como una falta de habilidad, no como un acto voluntario. El niño se vale mucho más del acto, del comportamiento y no tanto de la palabra, porque como decía ahorita no hay una estructura todavía en ese sentido. Entonces es empezar a ayudarle a que reconozca que a través de la palabra él tiene un recurso muy valioso para empezar a gestionar eso que muchas veces corporalmente todavía no ha reconocido. Es fundamental lo que estás diciendo, Tatiana, frente a ese manejo de emociones y esa lectura de emociones que digamos que podríamos decir que las emociones son la base de la salud mental. ¿Cómo podríamos pintar un escenario frente a unas emociones mal manejadas nos podrían llevar a un trastorno, si es lo que más o menos te logro entender? Sí, claro. Por ejemplo, pensemos en algo y es nosotros no solamente heredamos genéticamente, nosotros heredamos de nuestros padres y la epigenética de pronto puede dar un poco más de comprensión a lo que yo pretendo compartir, pero nosotros no solo heredamos esas características temperamentales de nuestros padres y demás, sino que incluso a veces compartimos con ellos sus heridas. Cuando nosotros no hacemos un proceso como padres de reconocer en qué estado emocional estoy, yo transmito eso a mis hijos. Por eso muchas veces en consulta vemos a los niños que vienen con sintomatología, que cuando uno va a escuchar a los padres dice, ahora tiene sentido, veo que es un asunto mucho más de familia, entonces empieza a configurarse una comprensión diferente. Digamos que uno de los diagnósticos más comunes son los trastornos del estado del ánimo, ansiedad, depresión, algunos otros trastornos del estado del ánimo y también la desregulación emocional que tiene mucho que ver justo con esos trastornos. Entonces, cuando nosotros vemos, vamos a contar un caso en ese sentido, por ejemplo, una niña que llega a consulta y tiene algunos comportamientos que a nosotros nos puede indicar que hay una ansiedad. En este caso podemos decir que puede ser una ansiedad por separación que se ve de la siguiente manera y es una niña que teme quedarse sola en el colegio, una niña que no se siente segura incluso en su propia casa si no está cerca de su figura materna. Y que esa angustia de separación se puede dar, Tatiana, o por separación de los padres, un duelo mal elaborado, incluso una sanción que haya generado una emoción muy fuerte por un llamado de atención en un aula de la institución educativa o un regaño o una quitada de un juguete en su primera infancia. Eso es muy importante explicárselo a los oyentes porque muchas veces no comprendemos la trascendencia que tienen nuestros actos en la vida de los demás, sobre todo cuando estamos, digamos que emocionalmente lastimando porque lo hicimos de manera abrupta, ¿cierto? De manera agresiva. Este caso específicamente donde nos dices, esta niña tiene una sintomatología por ansiedad, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que detonó ese trastorno de ansiedad? Digamos que específicamente en ese caso lo que sucedía era que era una niña que no tenía la capacidad de ponerle nombre a lo que pasaba. Entonces hubo una represión, ella se reprimía, se guardaba mucho esa sintomatología de una ansiedad muy silenciosa que en algún momento tiene que
rebosarse, y cuando rebosa es cuando muchas veces nosotros ya terminamos consultando, ¿cierto? Entonces, en este caso era, sí, porque había una forma en la que ella no lograba poner en palabras, pero esto tiene una razón, y es que en ocasiones es: no llores por bobadas, eso no vale la pena, eso no es La importante. minimización de las emociones de los niños y de Exacto, los adolescentes, porque cómo se vive en la adolescencia también es muy diferente. Sí, digamos que lo que se busca es una validación emocional. Cuando yo digo que emocionalmente disponibles debemos estar los cuidadores, es porque el niño, la niña o el adolescente necesita sentir que lo que él está atravesando es comprendido por el adulto, porque es que si yo lo comprendo, como les decía ahora, sé qué hacer, pero si yo desconozco esto, tiendo de pronto a quedarme en juzgar eso o en criticarlo, y la invalidación emocional tiene un peso gigante en la salud mental. Ok. Bueno, y entonces nos venías contando, esta niña a través de esa separación desarrolla este trastorno de ansiedad. ¿Cómo podemos acompañar ese tipo de síntomas que van apareciendo, que incluso la Organización Mundial de la Salud nos afirma que de cada 7 niños, uno tiene sintomatología de trastorno de alguna patología en salud mental? Y eso es una estadística muy grande, muy significativa, Tatiana, pues porque es que nos están diciendo que de 7, uno ya tiene síntomas de trastorno, y también nos dice que el 70% de la población en algún momento de su vida va a tener una afectación en su salud mental. Entonces, ¿cómo podemos acompañar, identificar tempranamente esos síntomas para que no trascienda un trastorno? Digamos que puntualmente, para concluir qué sucedió en este caso, entonces fue necesario que la niña empezara a darse cuenta que las emociones tienen nombre y que cuando uno nombra algo empieza a tener sentido, ¿cierto? E involucrar también a la familia para que cambiara ese método de reprimir un poco lo que la niña expresaba y empezar a entender que incluso ellos mismos necesitan expresar ese tipo de emociones. Cuando nosotros vemos que un cuidador expresa esas emociones, entendemos que nosotros también podemos hacerlo. Cuando yo entiendo que está bien estar algunos días mal, entonces yo empiezo a incorporar también ese discurso. Entonces la familia tiene un paso clave a lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros empezamos a entender que a nivel de psicopatología, esa construcción de lo que a nosotros se nos vuelve síntoma tiene una base, como tú lo estás diciendo, en la primera infancia, entonces yo empiezo también a apropiarme de cómo desarrollar unas buenas estrategias para evitar que esto que estás mencionando se nos vuelva un problema incluso de salud pública, porque no gratuitamente son los diagnósticos más comunes en la actualidad. Y también es ayudar mucho al paciente a ubicarse en el presente. Hay una tendencia, digamos que biológica, neurobiológica, a que nosotros estemos mucho en el pasado, que se nos puede volver una depresión, pero es porque cuando yo retomo el pasado tengo en cuenta cuáles son esas experiencias para no volverlas a repetir, pero si me quedo demasiado tiempo va a provocar entonces que me empiece a sentir triste. O para la ansiedad es que me voy mucho al futuro, me cuestiono qué va a pasar y entonces esto y entonces aquello. Entonces empieza a provocar en nosotros una ansiedad muy anticipada, muy anticipatoria, que provoca un malestar emocional. De hecho, hay personas que por diagnóstico están en ambas posiciones. Entonces, una de las estrategias, digamos, psicoterapéuticas nuestras es ubicar mucho en el aquí y en el ahora. ¿Cómo logro con esas personas empezar a mostrarles que en el presente hay unas formas de sentir y unas formas de procesar eso que se está sintiendo para poder que haya un efecto mucho más positivo? Ok, Tatiana, ¿cómo como papá, como cuidador, como sí, acompañante de un proceso en un niño o niña, empiezo a identificar que hay alertas
y dónde podemos acudir, qué es lo que necesitamos hacer cuando esas alertas ya se nos están presentando como comportamientos no esperados y que nos puedan ir diciendo aquí hay una afectación en salud mental y es importante intervenir de manera adecuada y a tiempo. Bueno, digamos que uno de los escenarios que favorece mucho eso es el escenario educativo, porque es en la infancia uno de los lugares donde más tiempo pasan los niños y los profes logran identificar esos cambios. Entonces, el escenario educativo es muchas veces quien activa la ruta y permite que a través, por ejemplo, de entidades como EPS o incluso como la nuestra, puede ayudar a acompañar estos procesos como tal. Existen otras instituciones, comisarías de familia, bueno, ya como por activaciones de ruta, pero digamos que aquí fundamentalmente es entender que hay muchas formas con EPS, por ejemplo, que se puede activar ese tipo de rutas para que al final lleguen a un punto a recibir la atención necesaria y especializada como la brindamos. Cuando estamos hablando de afectación de salud mental, estamos hablando específicamente de esos comportamientos que nadie esperaba y que aparecen de manera abrupta y de sorpresa y que el cambio conductual y emocional del niño cambió del 1 al 10. Sí, digamos que como un termómetro que se va midiendo y que nosotros como cuidadores o como papás tenemos que ir mirando cuando ese termómetro va subiendo y hay unas temperaturas, ¿cierto? Y esas temperaturas cuando ya se llevan a alta es donde buscamos un especialista. Es como cuando tenemos un dolor físico, una fiebre, está en 36, normal. Sí, pero si sube a 38, empezamos a decir y a buscar dónde está el sistema de salud, dónde está el sistema de urgencias. Y cuando pasa en salud mental, es cuando cada vez vemos que esa sintomatología y que el niño ya no está disfrutando del ser niño o de ser adolescente y que no es un comportamiento normal. Ahí es donde invitamos a buscar especialistas en salud mental. Les vamos a dejar aquí nuestros teléfonos y cómo nos pueden seguir en redes sociales donde constantemente estamos dando información sobre el cuidado de la salud mental, pero es principalmente es buscar ayuda, buscar una buena ayuda, como cuando vamos a buscar ayuda para una afectación en mi salud física, busquemos cuando tengamos dolores emocionales o afectaciones en alguna de nuestras funciones como tal. ¿Qué quisieras que se quedara como mensaje para ir cerrando, Tatiana? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? ¿Qué es lo fundamental como arquitectos de la salud mental de niños, niñas y adolescentes? Digamos que hay un aspecto que para mí es muy importante y uno en la práctica clínica lo ve muy frecuentemente y es entender que los adultos y los cuidadores en esta medida deberíamos ser no solamente quienes estemos presentes cuando tenemos tiempo o escuchamos solo cuando tenemos tiempo o que abracemos solo cuando el niño hace una buena acción y a veces rechazamos cuando no lo hace. Entonces al final es entender que la forma mucho más visible que nosotros podemos estar con nuestros hijos es compartiendo con ellos y es dedicándole tiempo. Si hay algo que estructura la confianza con un hijo, es el poder compartir. Nosotros a lo largo del día estamos muy dispuestos, estamos atentos a las necesidades que van ocurriendo durante el día y a veces, paradójicamente, es en la tarde-noche cuando ya estamos un poco más agotados, cuando llegamos incluso a compartir con esas personas. Entonces es que cuando cuidamos nuestra salud mental, y cuando tenemos claro cómo estamos emocionalmente, ese momento de la tarde, noche para compartir con nuestros hijos nos va a permitir de hacerlo de una manera mucho más amable y mucho más dispuesta afectivamente para ellos. Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos toda tu enseñanzas y acompañar a nuestras familias al comprender un poco más sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a ti. Queremos que
con ustedes quede un mensaje de acompañamiento, donde todos los adultos podemos ser esos arquitectos del fortalecimiento de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y si tienen alguna duda o quieren consultar, puedan contactarnos a través del 604-3627.